Hola, hoy vamos a presentar un ejemplo en el cual vamos a programar métodos de diferentes maneras, recibiendo diferentes parámetros y haciendo diferentes devoluciones al método quien nos llama, por medio del retorno de datos. Básicamente los métodos constituyen una manera de distribuir nuestro código en diferentes bloques. Nosotros podemos iniciar un programa en Java y crear dentro del método main, el método principal que se crea con todo programa, escribir ahí todo nuestro código. Si bien esto puede ser funcional, tal vez no es lo más conveniente. En la medida que nuestro código vaya creciendo y nuestro programa vaya creciendo, se va a hacer un poco más complicado poder entender los elementos, la cantidad de variables, cómo influye una solución o una funcionalidad con otra, porque todo lo vamos a tener mezclado. Los métodos nos van a permitir dividir ese código en bloques funcionales, que un bloque haga una labor, que otro bloque haga otra, y de esa manera poder enfocarnos en la solución y en la programación de cada método de manera individual. Estos métodos los vamos a estudiar alejados del concepto de orientación a objetos. Cuando analicemos la orientación a objetos, podremos darnos cuenta de que el método cumple un rol especial en la definición de cada clase. Pero por ahora simplemente nos vamos a enfocar y los vamos a conocer como la posibilidad de poder estudiar y seccionar y dividir nuestro código para que sea más claro, para que pueda ser reutilizable y sobre todo para que nuestro programa sea más entendible para otros programadores. Recordemos que si bien lo importante de un programa es que cumpla con su funcionalidad, con lo que se espera que haga, también es importante que este sea un producto de calidad, bien estructurado, bien ordenado, y nosotros realmente lo que pretendemos es que el programa como tal tenga las características para que cualquier otro programador o cualquier otra persona técnica pueda interpretarlo y darle continuidad. Entonces vamos a iniciar creando un nuevo proyecto. Este proyecto será una aplicación tradicional de Java. Voy a llamarle métodos. Lo crearé por ahí en el escritorio. Y a partir de este programa voy a crear una nueva clase principal. Esta clase la voy a llamar igual que el programa principal, igual que el proyecto. Y voy a proceder a programar diferentes métodos con el propósito de ejemplificar diferentes maneras en cómo los podríamos utilizar. Eliminaré los comentarios que coloca NetBeans por defecto y utilizaré mis propios comentarios. Y antes de empezar vamos a explicar un poco la estructura que tenemos aquí. Cuando nosotros creamos nuestro primer proyecto con NetBeans, él nos crea una estructura estándar, una estructura que todos nuestros programas van a tener. Esto es una clase principal que yo decidí llamarla de la misma manera. Y también vamos a tener un método principal, que en este caso es el método main. Este método main tiene que ser escrito, tiene que estar presente en nuestros programas, porque aquí es donde va a empezar la ejecución de nuestro código. Como nuestro código va a iniciar en este punto, desde aquí nosotros vamos a hacer el llamado a otros métodos que vamos a crear. Podríamos iniciar de diferentes formas. Podríamos crear primero los métodos como tales y posteriormente el llamado a estos. O podríamos crear el llamado a estos métodos y después escribir su funcionalidad. A pesar de que hay diferentes formas, yo voy a crear al menos 4 métodos con diferentes características,
no porque específicamente estas funcionalidades así lo requieran, sino para poder ejemplificar diferentes maneras de hacerlo. Voy a presentar 4 funcionalidades para operar con 4 números diferentes. La captura de información, la presentación de información y otras temáticas no van a ser tan importantes aquí. Lo que pretendo presentar es la manera de utilizar los métodos. Por lo tanto, voy a escribir un nuevo método que se llamará calcular suma. Este método lo que va a contener es el cuerpo en sí que tiene estas palabras. Public, que es una palabra reservada y que le reconozco por el color azul que NetBeans coloca, indica que nuestro método va a ser público, o sea, podrá ser utilizado desde fuera de esta clase. La palabra static, básicamente, lo que indica es que este método, a pesar de que existan diferentes instancias, siempre va a ser el mismo y no va a cambiar. Este concepto podrá quedar más claro cuando hagamos revisión de los temas de orientación a objetos. La palabra void significa que mi método calcular suma no va a retornar ningún valor al método quien lo llama. Un ejemplo que podemos dar con esto es cuando tenemos que solicitar algo a una persona y entregamos recursos para que esta persona haga su trabajo. Esos serán parámetros. Y lo que esta persona nos devuelva o nos retorne será la analogía de lo que yo voy a obtener con esta palabra que coloco aquí. Void significa que mi método no me va a retornar nada. Luego tenemos el nombre del método como tal y paréntesis vacíos, que significa que nosotros o el método no recibe nada del exterior para hacer su trabajo. Este método, si quisiéramos verlo de esta manera, es independiente del resto del programa, en el sentido que él va a requerir o él va a tener dentro de sí todo lo que necesita y no va a retornar nada al exterior. Por lo tanto, voy a crear aquí 2 variables y les voy a colocar 2 valores. Obviamente, con mayor funcionalidad debería de solicitar esos valores al usuario, pero aquí, como les indiqué antes, simplemente los voy a colocar para ejemplificar. Tendré una tercera variable y cargaré en esa variable el resultado de sumar esos 2 valores. Finalmente, colocaré o mostraré al usuario un mensaje. Un mensaje que indica el resultado de la suma es, y le voy a concatenar la variable resultado. De esta manera ya tengo un método que internamente contiene 2 variables con 2 valores predefinidos y una tercera variable en donde colocaré la suma de esos 2 valores. Repito, si analizamos la lógica formal del método, no tiene mucho sentido porque este método siempre nos va a mostrar el número 9. Pero como les comentaba, lo que pretendo es ejemplificar la forma de utilizar el método y no tanto la lógica o la funcionalidad de este. Una vez que yo calculo el resultado, simplemente lo muestro. Para que este método se pueda ejecutar, desde el método main podría ser el llamado, calcular suma, con los paréntesis vacíos para indicar de que no le voy a enviar ningún valor. Voy a colocar aquí algunos comentarios y voy a indicar que este es un método que no recibe parámetros y que no retorna algún valor. Posteriormente, voy a crear el método para hacer la resta. En este caso voy a indicar en mis comentarios que es un método que recibe parámetros y que no retorna algún valor.
Se va a llamar calcular resta. Como yo le estoy indicando a este método que él va a recibir parámetros, es porque yo le voy a transferir algo a él. Entonces por aquí, en el método main, voy a tener un par de variables con algunos valores. Y estos valores yo los voy a transferir colocando dentro de los paréntesis las variables que corresponden, la variable 1 y la variable 2. Es importante indicar que no estoy transfiriendo la variable como tal, estoy transfiriendo el valor que está dentro de esa variable. De manera que cuando yo lo vaya a programar, también voy a indicar que es público, voy a indicar que es estático y voy a indicar de que no retorna nada con la palabra void. Se va a llamar calcular resta, pero aquí dentro de los paréntesis tengo que indicar que voy a recibir esos dos valores. Para indicarlo tengo que indicar el tipo, el primer valor es un tipo entero, y le voy a llamar, por ejemplo, x. Y el otro tipo es entero y le voy a llamar y. Probablemente en este punto vamos a tener la duda del por qué se llama x, el por qué se llama y, si cuando yo envío los valores desde fuera, los valores originales se llaman 1 y se llaman 2, o las variables originales se llaman 1 y se llaman 2. Como les comentaba, nosotros no pretendemos enviar la variable como tal, estamos enviando el valor. Entonces, no importa que esta variable aquí se llame 1, el valor que va a llegar al método lo voy a colocar en una variable que se llama x. Y el valor de 2 lo voy a colocar en una variable que se llama y. Y dentro de este método yo no voy a hacer referencia a 1 o a 2, voy a hacer referencia a x y y. Aquí es importante considerar que los tipos de estas variables deben corresponder con los tipos de las variables que yo recibo por parámetros. También es importante mencionar que la cantidad de parámetros que yo envío, que en este caso son 2, debe coincidir con la cantidad de parámetros que yo recibo. Si yo aquí solamente enviara un parámetro, podemos observar cómo inmediatamente NetBeans me detecta un error. ¿Por qué? Porque él reconoce de que hay un valor que yo espero recibir y que no se está enviando. Por lo tanto, debería dejarlo de esta manera. La cantidad de parámetros que yo puedo enviar pueden ser 0, 1, 2, 3, los que yo quiera. Es claro de que un método con 30, 40 parámetros, pues probablemente hay algo que no está correcto. ¿Podría darse? Sí, podría darse, pero habría que analizar si realmente es correcto tener un método con tantos parámetros. Una vez que yo tengo esto, voy a programar este método. Voy a subir aquí para que podamos ver la diferencia con el método sumar. Estas dos primeras variables ya yo no las necesito en el restar. ¿Por qué no las voy a necesitar? No las voy a necesitar porque ahora las tengo ubicadas los valores en la variable x y y. O sea, voy a necesitar la variable resultado y voy a hacer la operación en que voy a decir que el resultado va a ser igual a x menos y voy a mostrar el resultado al usuario. Aquí concateno la variable resultado. Una vez que yo tengo el método calcular resta, el método calcular suma, y que aquí hago el llamado, voy a ejecutarlo para ver su funcionamiento. Básicamente, lo que yo voy a obtener en esta ejecución va a ser los números correspondientes a la suma de los primeros, que eran 6 y 3, y a la resta de los otros, que eran 4 y 2. La suma de 6 y 3, voy a obtener que la suma es 9. Y la resta de 4 y 2, voy a obtener que la resta es 2. Una vez que tengo esto, voy a proceder con otro método, con el método de la multiplicación.
Entonces aquí voy a indicar de que este método recibe parámetros y retorna una cadena. Se va a llamar calcular multiplicación. Y le voy a enviar 1 y le voy a enviar 2. O sea, los dos mismos valores que tienen esas variables los voy a enviar al método. Voy a programarlo aquí. Public static void calcular multiplicación. Voy a poner como nombres de variables, puedo poner las mismas. ¿Y eso qué implica? ¿Que estoy utilizando las mismas variables de fuera? No. Las variables 1 y 2 que estoy escribiendo son propietarias de este método exclusivamente. Estas dos variables son total y enteramente diferentes a estas dos variables que están aquí. Recordemos que lo que se transfiere es los datos, no la variable como tal. Son independientes. Y aquí voy a programar algo similar a lo que programé en la resta. Podríamos creer que es igual. Entonces voy a crear una variable resultado y voy a decir resultado es igual a x por y. Pero aquí he cometido el error de que ya no se llama x. O sea, no es igual el método. En realidad es la variable 1 y la variable 2. Y aquí podría mostrarle el resultado al usuario. Lo que pasa es que en la definición de este método decidí que este método no va a mostrar la información al usuario, sino que por el contrario, lo que va a hacer es retornar esta información al método principal o al método main. Entonces voy a utilizar la palabra reservada return y voy a retornar un mensaje que dice el resultado de la multiplicación es, y le voy a concatenar el resultado. Es importante que si yo voy a retornar un valor, como definí arriba, entonces en el enunciado este método ya no puede ser void, porque void significa que no va a retornar algo, no va a retornar. Entonces, tengo que indicar qué tipo de valor es el que yo voy a retornar. En este caso, yo pretendo retornar una cadena o un string. De manera que este método, su encabezado, debe indicar lo que va a retornar. Y tengo que utilizar la palabra reservada return para devolver ese valor que yo pretendo colocar. Una vez que yo tengo esta información, ya este método también es funcional. Lo que pasa es que este valor que yo retorno, yo necesito en el método main capturarlo y colocarlo en algún lugar para decidir hacer algo con él. El simple hecho de que yo lo retorne no quiere decir que se va a mostrar, no quiere decir que se va a hacer nada con él. Simplemente se retorna. Pero si en el método principal yo no decido hacer algo, ese valor simplemente lo voy a perder. Por lo tanto, en el principal voy a tener otra variable. Voy a crear una variable de tipo string que le llamaré mensaje. Y cuando hago el llamado a este método voy a indicar que el mensaje es igual a calcular multiplicación 1,2. ¿Qué quiere decir esto? Que como este método está definido que me va a retornar un mensaje, toda una cadena, esa cadena que él me retorna yo la voy a colocar dentro de esta variable. Es por esa razón que este calcular multiplicación lo asigno al mensaje, pero en el caso de calcular suma y resta no, porque esos dos métodos anteriores no retornan ningún valor. Una vez que yo tengo ese valor en el mensaje, en esa variable, perfectamente podría mostrarlo al usuario. Aquí podemos observar de que calcular suma dentro de sí hace todo. Asigna los valores y muestra la información al usuario. Calcular resta muestra la información al usuario, pero no asigna los valores, sino que los recibe desde el main. Desde aquí los estamos enviando.
Calcular multiplicación recibe los valores desde afuera, desde el main, y tampoco le muestra información al usuario, sino que la calcula y la retorna nuevamente al método main para que el método main sea el encargado de mostrarla. Vamos a ejecutar nuestro programa hasta el momento para ver qué sucede. Vean que de cara al usuario, esto, esto y esto podría visualizarse como que se hicieron de la misma manera, solamente se cambió el operador. En realidad, para el usuario, la forma en que nosotros utilizamos el método no es tan importante. El usuario no sabe de tecnicismos y no sabe de decisiones de programación que hemos tomado. Nosotros somos los que tenemos que tomar esas decisiones de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a lo que sea más conveniente para nuestro programa. Vamos a crear el último de los métodos. Voy a crear aquí el llamado a un método que recibe parámetros y que retorna un entero. Y en este método yo voy a hacer lo siguiente, lo voy a programar primero. Yo voy a decir que este método va a ser público, estático. Ya sabemos que no puede ser void porque en este caso quiero que me retorne un entero, entonces ponemos que es de tipo int. Se va a llamar calcular división 1 int 2. Vean que cuando mi método no tiene todavía nada de código, pero ya le indiqué que devuelve un entero, ya NetBeans me está señalando aquí un error. ¿Por qué? Porque él me indica que requiero poner una cláusula return para retornar algo en algún momento. Claro, este error me aparece porque obviamente no he programado aún el método. Y el método este lo voy a hacer muy simple. Voy a decir return 1 dividido entre 2. Y listo. Vean lo que estoy haciendo aquí. Hice la operación de la división, pero no la asigné en ninguna variable, sino que de una vez simplemente envío, retorno el resultado. Me estoy ahorrando la declaración de la variable, me estoy ahorrando la asignación de ese valor en la variable y de una vez en el return pongo el resultado. Esa es una estrategia válida que hace que mis programas sean un poquito o que mis métodos sean un poquito más cortos. Siempre es recomendable, si bien nosotros tenemos que buscar la eficiencia en nuestros programas, también hay un punto importante y es que nuestros programas primero tienen que ser entendibles. Si yo trato de implementar algo que podría ser muy eficiente y si estoy aprendiendo a programar y eso no me queda 100% claro, es preferible que en una primera instancia primero lo haga de la manera que me genera mayor claridad y posteriormente me voy a preocupar por un poco más por la eficiencia. Sabemos que la eficiencia es importante, pero más importante primero es el funcionamiento. Una vez que ya yo tengo el método calcular división, entonces aquí lo voy a implementar de la siguiente manera. Yo voy a indicar un system.out.println para mostrar un mensaje y aquí voy a decir el resultado de la división es dos puntos y le voy a concatenar dentro de esa funcionalidad el método calcular división. Le voy a pasar la variable 1, le voy a pasar la variable 2 y pongo el punto y coma. Vean que parecería que en este caso yo no estoy ejecutando ningún método. De una vez puse la variable la funcionalidad system.out.println. Lo que pasa es que cuando imprimo el mensaje le estoy concatenando el valor que este método me va a retornar. Yo no podría hacer esto con la función o con el método de sumar o de restar porque ellos no retornan un valor. En este caso, como este método sí me va a retornar un valor, es la razón por la que yo puedo concatenarlo dentro de la funcionalidad del system.out.println. Vamos a probar esto.
Podemos ver aquí los resultados de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Estos métodos, si yo ocupara hacer la funcionalidad pidiéndole al usuario los valores, mostrándolos, etc., difícilmente haría los cuatro métodos de manera diferente. Probablemente optaría por hacer los cuatro bajo el mismo estilo. ¿Cuál estilo? Bueno, el que considere en ese momento que es más conveniente para mí. Si quiero que cada método muestre sus valores, si quiero que retornen los valores, etc. En este caso, lo hago de cuatro maneras diferentes, cada uno de ellos de una manera diferente, con el propósito de ejemplificar de que las cuatro maneras funcionan. Lo importante es no solamente si funcionan, sino que tenemos diferentes posibilidades. Los métodos, una de las funcionalidades también, es que me permiten reutilizar código. Si yo creo una funcionalidad y la ocupo utilizar 3 o 4 veces dentro de mi programa, simplemente hago el llamado al método. No tengo que programarlo 3 o 4 veces dentro de mi código. Realicen ustedes sus propias implementaciones con métodos para que desarrollen las habilidades y estas herramientas las puedan utilizar de una mejor manera. Espero haya sido de utilidad esta explicación.